Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Foro Deportivo, el programa de deportes de la radio Onda Viva de Sonseca. Nos escuchas en el 107.9 de la FM. Pues tenemos por delante unos minutos de radio deportiva para contar todo lo que ha sucedido durante este fin de semana. Comenzamos hablando por el Club Deportivo Sonseca, el primer equipo que viajó para jugar frente al Méntrida en el estadio Dehesa del Caño, y el Sonseca, que no pudo sumar de 3, tampoco logró empatar, y eso que el encuentro finalizó con un 4-3 favorable para el conjunto local. Es el primer tropiezo del conjunto sonsecano en estas primeras 8 jornadas de liga. El primer tanto sería para Mario Rodríguez. El jugador sonsecano marcaría ese 0-1 en el minuto 6. Más tarde, en el 20, duró poco la alegría, y es que Naim materializaría el 1-1. Más tarde, en el 30, se pondría por delante con un 2-1 Alejandro por parte del Méntrida. El 2-2 lo haría Mario Rodríguez de nuevo, era su doblete en el minuto 74. Más tarde, en el 77, llegaría el 3-2 a manos de Florian. Y ya prácticamente al final del partido, un 4-2. Pondría un gol más por delante el conjunto local, y ya en el último minuto un golazo de Andrés Bernardo de falta. Sonseca, que tuvo bastantes errores, sobre todo defensivos, y no pudo sumar de 3 en su visita frente al Méntrida. El conjunto rojillo sigue siendo líder con un total de 21 puntos, y su perseguidor, que es el segundo clasificado, es el Torpedo, que cuenta con 17 puntos. El Sonseca tiene 4 puntos de márgenes respecto al segundo clasificado, repito, que es el Torpedo. Además, en Primera Autonómica, el Titán ganó por 2-1 frente a la Puebla. Hizo un gran partido el equipo vecino, el Corazón Titán, ante un rival bastante complicado como es el Puebla, y que también está en lo alto de la tabla. El juvenil del Club Deportivo Sonseca, este encuentro fue aquí en el Martín Juanes el pasado sábado a las 4:30 de la tarde, en un bonito derbi frente a los del Toletum. El Club Deportivo Sonseca juvenil, que se enfrentaba al líder de la competición, es un auténtico equipazo, un equipo que está diseñado para volver a ascender a Nacional. Este equipo la temporada pasada estaba en Nacional, descendió, y es un equipo muy compacto y muy difícil de ganar. Pues el Sonseca le aguantó el resultado hasta prácticamente el minuto 90 más o menos, cuando llegó un penalti a favor del conjunto toledano. Lo materializaría Carlos Zápero, y más tarde, fruto de esa impotencia de la derrota, Bruno haría un penalti que materializaría el Otelot para poner el definitivo 1-3. Próximo partido del equipo juvenil frente al Cazalegas fuera de casa, y el equipo es octavo con un total de 9 puntos. Nos vamos hasta la preferente para hablar del Mora Club de Fútbol y también del Orgaceño, ambos equipos en este grupo, en el grupo segundo de la Primera Autonómica Preferente. El Mora Club de Fútbol no tuvo ni mucho menos su mejor día, que perdió goleado por 0-4 frente al Club Deportivo Villa, también un equipo en lo alto de la tabla. Y el Mora, que no ha comenzado nada bien en esta competición, y no es habitual tampoco en ellos, y es que son décimos con un total de 12 puntos. Próximo rival frente al Toledo. Próximo partido se enfrentarán al filial toledano. El Orgaceño se llevó un puntito en su casa frente al Azuqueca B, un recién ascendido desde la Primera Autonómica, y el Orgaceño también es octavo con un total de 14 puntos. En el siguiente encuentro, los de Ariel Roch se enfrentarán al Sesenia fuera de casa. En la preferente femenina, de nuevo, sin irnos de Orgaz, jugaría el Orgaceño femenino frente al Albacete, también un gran equipo el Albacete, que va en la tercera posición, y perdió por 3-2 el Orgaceño, que intentó aguantar el resultado, pero en el 89 un gol de Ainhoa por parte del equipo del Queso Mecánico le quitaría ese puntito que hubiera sido bastante importante para el Orgaceño. Próximo partido del Orgaceño será frente al Guadalajara. Pasamos para hablar del Club Deportivo Toledo, la tercera ref, que está muy picante, y un Toledo que sigue las posiciones de descenso. Empató 1-1 frente al Torrijos el pasado sábado en el San Francisco, en un encuentro que lideró el equipo de Manol Alfaro. Tuvo el control de la primera mitad, la segunda fue más para el conjunto de Esteban Becker, y el Toledo, que es verdad que poco a poco va mejorando, pero sigue sin darle para conseguir los 3 puntos, que es lo que a día de hoy necesita el Club Deportivo Toledo. Como noticia, debutó Cristo García, que llegó la semana pasada a la Ciudad Imperial. Tiene que ser el delantero que le saque de esta mala situación al Club Deportivo Toledo, tiene ahí su responsabilidad. Y escuchamos la rueda de prensa de Alfaro. Antes de la rueda de prensa, el primer gol del Toledo, el primer tanto del encuentro, sería por parte de Angelito, un ex del Torrijos, en el minuto 37, asistencia de Chavo.
mientras que el empate para Peñas Toledanas fue por parte de Fontanelo en el minuto 74. Ahora sí que sí, escuchamos la rueda de prensa de Manuel Alfaro. El partido en la primera parte no nos han creado ocasiones, como bien dices, un poco de tener controlado, pero nos faltaba, no hemos tenido tanto el balón como nosotros queremos. Entonces eso es, pues, en principio error nuestro y también que el rival es un buen equipo. La segunda parte, que hemos salido con la intención de tener un ratito más el balón y hacer el segundo gol, pues no ha sido así y por eso pues ellos han podido luego empatar e incluso tener alguna ocasión más, aunque también es verdad que nosotros hemos tenido para llevarnos el partido. Así que al final, pues entiendo que el empate, dentro de lo que se llama justicia a veces en el fútbol, ¿no? Pues es un puntito para cada uno y no me puedo quejar. Quejarme solo de que me gustaría que mi equipo jugase mejor, pero hoy el factor campo sí que es cierto que lo hemos notado, ¿no? Por el tema del salto del caballo, la diferencia que hay, pero sin excusa, ¿eh? Tampoco es eso. Si no fuese la clasificación en la que es para el Toledo, ¿se podría ir con mejor sensación el equipo de cómo ha jugado y cómo ha competido? Es que, ¿sabes qué pasa? Tenemos la sensación de que hoy por lo menos no se nos ha ido el partido, pero venimos de 2 partidos que hemos sido mejores y no hemos conseguido ganar. Entonces estamos ahí un poco doloridos, así que hoy el punto es bueno para que, bueno, pues para el trabajo que han hecho se merecen ese premio, pero pensábamos que íbamos a arrancar ya con alguna victoria pero bueno, ya os digo que la idea es ir creciendo poco a poco y a ver en Navidades, antes del parón, si estamos más arriba y más tranquilos, porque los chicos tienen un poco de ansiedad porque la cosa ha empezado muy mal y bueno, vamos a intentar cambiarlo, esa es la línea. Por trabajo no es, porque el equipo, si habéis visto, sí que trabaja mucho, hay que elegir mejor y competir mejor, pero a ver si lo conseguimos de aquí a Navidad por lo menos. Sí, también habéis conseguido, yo creo que el Torrijos no sea tan Torrijos, ¿no? Porque es verdad que aquí en este campo somete a los rivales y hoy quizá no ha tenido esa imagen, ¿no? Sí. Por eso, como has dicho antes, en la primera parte no nos han creado ocasiones y bueno, era estar ordenados y nos ha faltado hacerle un poco más de daño para protegernos con balón o con el resultado. Pero al final es, como dices tú, es un buen equipo y por eso está arriba. O sea, todo es consecuencia de lo que uno hace y por eso ellos merecen estar arriba. Es así. ¿Ha sorprendido la decisión de salir con Raúl como portero titular, que lo ha hecho bien, la acción del gol, una decisión estrictamente técnica? Sí, es una pena que la acción del gol, luego la veré, no sé si él cree que llega y al final no la da, pero él le ha hecho un buen partido y ahora mismo él juega porque está mejor que el resto de porteros. Y también es otra forma de, como habéis visto, hay jugadores que están entrando, saliendo. Necesito que los chicos sepan que puede jugar cualquiera y que no juegan 11 o 12 futbolistas, porque si no eso iría en contra mía. Necesito a todo el equipo enchufado y eso beneficia al rendimiento del equipo. Lo de jugar con 3 centrales, lo digo porque lo hiciste en Villarrobledo, sí. Un sistema que podemos decir que puede ser para fuera de casa, pues dependiendo del rival. Del rival. Aunque aquí era más claro, porque iban a jugar con 2 puntas, o pensábamos. En Villarrobledo era más porque el rival se iba a replegar al final y íbamos a tener el control del juego. Y bueno, son decisiones que a veces, bueno, si cuando llega el partido del rival ha cambiado, pues te deja un poco. Pero no, tenemos 2 opciones para elegir dependiendo del juego del rival y eso creo que es bueno para nosotros. ¿Cómo has visto la jugada en la que puede haber un penalti a Cristo? Me dicen que la han visto y es penalti, pero yo no te puedo decir nada. Estoy muy lejos para decirte algo claro. Ya lo veré, pero supongo que, bueno, salvo que sea muy claro, en el fútbol pues el Torrijos dirá que no y el Toledo dirá que sí. Así funciona esto, pero ha habido otras decisiones que los árbitros se podían ayudar un poco, porque al final, si el jugador no ayuda y el árbitro tampoco lo ve, pues se forma un alboroto que es innecesario y se calienta la grada de manera innecesaria. ¿Esperas que cambie tu plantilla en cuanto al número de efectivos o caras en estos 15 días de parón? A ver, mi plantilla, y con todo el respeto que los tengo a ellos y el buen trato, bueno, a ellos como a mí, como a los entrenadores, a nosotros nos mantienen los resultados y a ellos también. Si nosotros no los conseguimos, tenemos que pensar en cambiar más cosas. Así que está en ello. Hemos cambiado unas cuantas, si los resultados no llegan tendremos que cambiar más. O sea que está
en manos de ellos. Sí que queremos tener algo cuanto antes, pero el mercado está muy difícil para elegir. Entonces, no depende ni del estado de forma, ni que encuentres a uno que está libre, de los sueldos, ya sabes, son tantas variantes que no es fácil para mí. Así que yo voy a muerte con los que tengo y les pido que mejoren. Eso sería el mejor plan. Pues ahí escuchabais las palabras, la rueda de prensa, mejor dicho, entera de Manuel Alfaro tras ese empate frente al Torrijos. Y bueno, es verdad que decía el técnico alcalino que es un buen empate, pero si en las anteriores jornadas se hubiera sumado una victoria, pues evidentemente ese puntito saldría mucho, pero que mucho mejor. El Toledo sigue estando en las posiciones de descenso y ahora viene un parón por la Copa del Rey. Siguiente partido, el Toledo frente a la Solana en el Salto del Caballo. Además, añadir que el equipo de la ciudad imperial tendrá ahora pues una serie de partidos algo más cómodos con rivales que a priori el Toledo tendría que sacar mínimamente 9 de 9. En segunda división el Albacete, mal sabor de boca para el Albacete, que perdió por 2-3 frente al Levante, un recién descendido de la primera división. Es un gran equipo. En el minuto 2 adelantó el conjunto levantinista, el 0-1 lo puso Robert Ibáñez, en el 47 la primera mitad, ya en el descuento Higinio para el Albacete pondría el 1-1, más tarde en la 54 el 1-2 lo pondría Campaña, el 2-2 empataría el Albacete en el 64 a manos de Álvaro y el definitivo 2-3 lo pondría Boldini en el minuto 73. Ahora vamos con los resultados de la primera división, lo que ha sido esta jornada en la máxima competición española. Ha sido la jornada 13, justo antes del parón por el Mundial. Es que el Mundial, después de esta jornada, quedará otra en la que ya nos iremos hacia el parón del Mundial. Empezará ese Mundial de Qatar el día 20 de noviembre hasta el 18 de diciembre, pero los resultados fueron estos. El Girona Athletic ganaría el Girona por 2-1, en el Valladolid Elche se lo llevaría el Valladolid y hunde aún más al Elche por 2-1, en el Barcelona-Almería, la despedida de Piqué ganó el Barça por 2-0, en el Real Sociedad Valencia un empate a 1, en el derbi del pasado domingo 1-1 entre Sevilla y Betis con 3 expulsados, 2 para el Betis y 1 para el Sevilla. En el Getafe Cádiz 0-0 sin goles, Celta Vigo Osasuna 1-2, en el Atlético de Madrid empató a 1 frente al Español y el Villarreal Mallorca consiguió ganar el Mallorca por 0-2 y la afición del Villarreal que ya está en contra de su entrenador Quique Setién. En cuanto al polideportivo, fue el Gran Premio de Valencia el pasado domingo también. En primera posición quedaría el español Rins, en segunda Binder, en tercera Martín, en cuarta Quartararo, en quinta Oliveira, en sexta Mir, otro español, en séptima Marini, en octavo Bastianini, en novena también otro italiano para Bagnia y en décima Morbidelli. Esos son, digamos, el top 10, los 10 primeros de ese Gran Premio de Valencia. Hasta aquí el foro deportivo de hoy. Nos vemos la semana que viene. Muchas gracias, que pasen buena tarde. Adiós.